Pero, ¿tú qué haces? ¿Donut? Pero estamos en Vietnam, Eneas. Ya, pero si al igual que yo eres de los que viaja a un país y solo vas sobre seguro a comer pizza, bocadillos, hamburguesas, donuts. O si has marcado aquel viaje de sueño a Vietnam, pero no tienes la más pequeña idea de lo que vas a comer. O si eres de los que conoces solo un plato, como es el pho aquí, y piensas, Dios mío, voy a comer sopa durante un mes entero. O lo mejor, si tus amigos te han invitado a cenar y han dicho, vamos a un restaurante vietnamita y no tienes ni idea de lo que están hablando, pues este vídeo es para ti. ¿Pensabais que esta iba a ser una tour gastronómica cualquiera? Se equivocan. Van a pasear con nosotros por todo el Vietnam. Empecemos por Hanoi, donde hay una gran probabilidad que ustedes aterricéis aquí al llegar a Vietnam. Así que, primer paso. Dios, qué buena pinta. Y aquí tenemos el susodicho bun cha, como veis. Estas son las albóndigas de carne de cerdo. Y aquí tenéis el acompañamiento y los fideos de arroz. Sobre el sabor del bun cha, evidentemente sabéis a qué sabe el cerdo. Pero el caldo tiene un sabor casi dulce, por así decirlo. O sea, no tenéis que preocupar, este no es picante para nada, si no, no lo estaría comiendo en primer. Pero lo podéis hacer picante, por eso Pero está sí, siempre en la por eso, mesa. exactamente, por eso tenéis en la mesa el chili para echarlo, caso guste se toque. Y bueno, como habéis visto, acabo de echar los fideos de arroz. Y a mí no me gusta tanto echarle menta, prefiero echarle solo lechuga. Hay ciertos bun chas que podéis comer en el medio de las montañas que son hechos por señoras que solo hacen eso y nada más, que son de lejos los mejores bun cha que hemos comido alguna vez. Si van a hacer el Ha Giang Loop, que es una vuelta que se da de moto, aconsejamos seriamente que paren a lo largo de la montaña y coman bun cha ahí. Ese sí es un 10 de 10. Aquí no es exactamente como Europa o Estados Unidos. Casi todos los restaurantes donde vais a comer y al final tenéis siempre una mousse de chocolate o cualquier cosa dulce para terminar. Si quieres postres tienes que venir a una tienda como esta. Así que si quieren saber qué tipo de postres come un vietnamita, este es el sitio perfecto para venir. Sin duda. Bueno, aquí tenemos a la joya de la corona. Puede parecer simple, pero creedme, es uno, si no el postre más bueno que he probado o que hemos probado nunca. Bueno, en su esencia es coco de varias formas, preparado de varias formas. Tiene helado de coco, tiene coco rallado y tiene coco tostado crujiente por encima. Y abajo tiene arroz pegajoso. Ahora sí que sí, es momento de comer el pho. Para los que no conozcáis lo que es el pho, es un caldo de carne, generalmente de ternera. Pero también hacen de pollo. Sí, sí. El caldo tarda horas en cocinar, pero a partir del momento en que está cocinado, como aquí que es el único plato que tienen, la comida sale súper rápido.
para que la carne se acabe de cocinar del todo, básicamente la hundes dentro del caldo y así se acaba de cocinar lo poquito que le falta. ¿Tan bueno como te acuerdas? Está incluso mejor, porque la última vez hacía mucho calor y esta vez está un poco más fresquito, así que apetece todavía más. Pues hemos venido a la cafetería de las notitas, como podéis apreciar. Están todas las paredes, incluso el techo, lleno de notas y de post-its. Muy bien. ¿Qué hemos pedido? Hemos pedido un café con huevo y, a ver, un chocolate caliente con huevo, que también será nuevo para nosotros. Esto no es lo típico, ¿vale? El café con huevo sí que es. Pero la cosa es que el café vietnamita es bastante más fuerte que muchos de los cafés que bebemos en otros países. Aquí el café es hecho con unos beans, Unos granos. Llamados robusta, que son bastante más agresivos y fuertes que muchos de los beans que usamos en otros países. Y Andrea, cuéntanos, ¿qué lleva el café de huevo? Pues yo, en toda mi sabiduría y expertise de café, os explicaré. Pues lleva, aparte del café, que es claro, lleva yema de huevo, azúcar y leche condensada. Así que debes saber a todo menos a café y te va a gustar seguro, Eneas. A quien no le gusta el café, es bastante agradable, es dulzón. El momento de la verdad, Eneas. Sin presión, Dios mío. Lo único que puedo comparar esto es que es como beberse un tiramisú. Es en plan, tiene ese sabor a café, pero al mismo tiempo un sabor dulce. Así que ya, para mí es como el sabor del tiramisú. No sabría compararlo con otra cosa, la verdad. Nuestro siguiente plato no va a ser tan sencillo de comer. ¿Y por qué decimos que esto no va a ser tan fácil de comer? Porque tiene muchas etapas, muchos detalles. Básicamente es una panqueca de arroz crujiente que viene ya con su relleno. Nosotros, por ejemplo, hemos pedido de gambas, puedes pedir de cerdo, de tofu, de ternera, de varias cosas. Pero el truco es, tú pensarías, viene la panqueca, tú la comes y días felices. Pero no es exactamente así. Sería lo normal, ¿no? A mí lo que me saldría sería cogerla y comerla tal cual, porque ya tiene muy buena pinta así abierta, pero aquí lo hacen de otra manera. Tenemos diferentes vegetales, hierbas, hay menta, hay lechuga, aquí están las hojas de arroz, aquí tenemos agua donde vamos a mojar estas hojas de arroz para poder darles forma. Y luego vamos a poner una de las hojas de lechuga gigantes encima y ponerle dentro un poco lo que nos apetezca, sean los brotes, sea la papaya y bueno, metes dentro el bancheo, lo enrollas todo y a comer. Así que vamos a probar no hacer un destrozo y a ver si conseguimos enrollar uno bien ni que sea y a ver qué tal está. Como habéis visto, por suerte, un chico, que no sé si es el cocinero, pero ha salido dentro de la cocina, ha salido a salvarnos la vida. Y hacer un bien hecho, porque el nuestro no habría salido así de bonito, seguro. Al menos hemos confirmado que realmente se hacía así. Muy bien, turno de Andrea de intentar hacer el suyo. Sin presión. Más o menos. Ahí está. Vamos hombre, a fingir que no tiene aquí un huequito. Está bien. Ha quedado bien. Está bien. Buen trabajo. Para que se quede registrado, esta no es
la primera vez siendo esto. Es la segunda, pero no me ha dejado filmar la primera porque quería práctica. ¡Qué mentirosa! Lo que tenía era hambre, punto. Ok. Mentira. Este ha ido mucho mejor, ¿vale? Hay que señalar que el último... El primero estaba exactamente igual que este. No, no estaba. El primero ha necesitado ayuda para ser cortado, así que este no cuenta. La cosa principal de esta comida es que es una experiencia social. Es que podéis venir con vuestros amigos, pasar un rato. Hay todo un proceso súper agradable de montar tu propia comida. Sí, tiene cualquier satisfacción, ¿no? El montar tu propia comida, entre comillas. Todo el mundo que estaba aquí en el restaurante con nosotros estaban disfrutando, charlando, porque es un proceso que vas hablando mientras preparas tu comida. Sí. Vale mucho la pena. Ahora para UE. Y os traemos a nuestro restaurante favorito en la ciudad. Estamos en Nina's Café y aquí no hay un plato que no sea magia. Pero os traemos para una especialidad de la ciudad, Bún Bue. De ahí el nombre. Y la comida ha llegado. Ya tenemos aquí el Bún Bue. Como podéis ver, puede parecer quizá a simple vista un poco similar al pho, pero os aseguro que no lo es. Los fideos aquí son cilíndricos, son más parecidos a los fideos que utilizamos quizá en España. Tienes ternera cortada finita, taquitos de sangre de cerdo, tienes perejil, tienes la cebolla, cebollino cortado. El caldo se hace también con huesos de ternera, lo hacen durante un montón de horas, pero este tiene un sabor más a hierba limón o citronela, depende como le digáis. Y tiene un toquito más picante, un toque más picante que un pho, por ejemplo. Sí. Y luego para acompañar, para que cada uno le ponga lo que quiera, tenéis lechuga, menta como siempre, los brotes de soja y luego por aquí lima. Y para darle más picantito, como siempre, chili y algunas especias. Así que diría que es hora de empezar a comer. ¡Yay! ¿Qué tal está, Andrea? Está muy bueno. A mí me encanta Bún Bue. Casi diría que quizá más que pho. Ya he echado un poquito de todo dentro. Pica, pero no mucho, la verdad. Yo soy alguien que no tolera el picante, pero este es un picante bueno, que aporta. Bún Bue terminado, pero aún ni hemos empezado a comer todo lo que tenemos en nuestra lista para UE. Así que prepararos, vamos a por ello. Como teníamos un montón de platos que probar de aquí de UE, hemos venido a este restaurante en el que sirven, digamos un poco al tapeo español. Tienen un set con un plato gigantesco en el que nos van a dar a probar 8 o 9, 10 platos diferentes típicos de aquí de UE, con porciones pequeñas o un trocito de cada. Así vamos a probar todo de una sola vez. ¡Yay! Como veis, ya tenemos la comida delante de nosotros. Así que estamos listos para comer y ahora que conocemos a todo por su nombre, es momento de saber cómo comerlo. Así que nos facilitan bastante la manera como organizan el plato. Estos van con la salsa de cacahuete, estos van con la salsa de pescado y estos van con la salsa de pescado agria. La única cosa que hay que saber es que aquí hay unas hojitas de arroz que son para Enrollarlos con vegetales y lo mismo con los crepes crujientes. Van enrolladitos en esto. Y ahora, momento de comer. Muy bien, primer bocado, enrollado y listo. Nota importante, esto que llevan dentro se le saca primero. Es solo para dar sabor, no es para comer. Lo que no le hemos dicho, la carne en este caso es de cerdo. Turno de probar
el siguiente plato. Esto que veis aquí es ajo, gambas y como una especie de pastelito de masa de arroz. Parece gelatina casi. Sí. Así que hay que coger un poco de Salsa de pescado. salsa de pescado y la echamos por encima. Y una vez rociado, lo que hay que hacer es Girar. despegarlo con cuidado porque es un poco, ya está como pegajoso. Bastante pegado. Y esto se zampa de un solo bocado, así que Por ello. buen provecho. Vamos ahora para los rollitos. Los rollos primavera, algunos de ellos frescos y los otros fritos. La característica principal es que la parte exterior es completamente distinta de lo que normalmente se ve por ahí. Es buenísimo. Súper crujiente. Y lo bueno de estos es que saben como súper frescos y como veis llevan 2 gambas enteras dentro, así que están... ¡Madre mía! Estos rollitos tienen casi un sabor dulce. Para los que conocen el licor amaretto, queda casi un sabor así en la boca, casi una almendra tostada, dulce. Es increíble. Muy bien, hora de atacar la crepe crujiente de arroz, vamos a llamarlo así, en el menú viene escrito así en inglés, así que André ya lo tiene ahí listo, lo está enrollando. Pero se llama pan ko ai, en teoría. Estoy destruyendo el papel, así que no me juzgáis, ¿vale? Y dentro lleva gambas, cerdo, gambas, huevo y se sirve con la famosa salsa de cacahuete. Parece Navidad. Básicamente la traducción directa es casi un pastel y pueden ver que es como un trozo de gelatina pegado a la hoja, así que hay que despegarlo con la cuchara. Este pastelito de arroz está hecho con harina de tapioca, lleva también dentro cerdo y lleva gambas. Es enrollado y cocinado dentro de las hojas de plátano, más una cosita que se puede comer de un bocado, un gran bocado. Ahora toca el pastelito de arroz pegajoso con gambas dentro. Y diréis, ¿por qué es arroz pegajoso? Mirad mi dedo. Vamos allá. Sin presión, Vietnam. Es crujiente por abajo. Cara de duda. Está bueno, pero me está dando diferentes sabores. Por eso estoy intentando averiguar. Hacemos una interrupción en la emisión para decir que Eneas ha dicho que esto sabía a jamón serrano. No lo sé, aún no lo he probado, pero las noticias lo dirán pronto. Esta noche en vuestro telediario. A ver, y pueden ser quizá los 2 meses fuera de casa, pero la verdad es que ha sabido ligeramente a jamón serrano. Yo creo que la parte crujiente de abajo era como corteza de cerdo frita o algo así. Eso es lo que me ha dado el sabor a jamón. Pero verdad. en teoría No lo pone esto en el solo menú. tiene gambas. Ya, en teoría solo iba gamba, pero puede ser que se lo haya añadido o algo así, no lo sé. Porque sabían que tú eres español y necesitabas esto. Dios mío, esto se está acabando. Turno de los rollitos de primavera. ¿Y qué lleva dentro este? Cerdito. Este es de los pocos en esta mesa que solo lleva cerdo. Yo no he llegado al cerdo. Cerdo a la barbacoa. Ok, el último regalito de Navidad. Sé que a lo mejor no tiene muy buena pinta ahora mismo, pero os aseguro que está buenísimo. Y lleva, como no, de nuevo Cerdo y gambas. Y gambas, porque les encanta la mezcla aquí. Y es que queda muy bien. Poner un poquito de salsa antes ayuda a despegarlo de la hoja. Este lo pueden tomar como un reto personal, comerlo todo de un bocado, pero personalmente no aconsejo. Ya, mejor dividirlo y disfrutarlo en 2 o 3 bocados, la verdad. Hora de la verdad.
Es increíble lo bien que queda. En este se nota mucho más el sabor del cerdo. Está buenísimo, en serio, está muy bueno. Creo que este es mi favorito de todos ellos. ¿Qué te parece a ti, Andrea? Sabe a un cerdo jugoso. Eneas lo estaba diciendo y casi que es verdad que tiene casi un rollo de pesto Como a pesto roso. roso, sí, no sé cómo, pero me recuerda a eso. La frescura es buenísimo. Hora de atacar el rollito de primavera con gambas frescas dentro. ¿Es la mejor cosa en el plato? No. ¿Es agradable y fresquita? Sí. Como veis, ya hemos terminado por aquí. Nos han traído algo de fruta de postre, pero seguimos con hambre. Así que seguirnos hasta la próxima ciudad. Y estamos en Ollán. Esta cosa de hacer transiciones que nos transporta de una ciudad a la otra para comer es lo mejor. Os traemos a nuestro sitio favorito en Ollán para comer. Un sitio a que no van aún muchos turistas, no se sabe por qué, porque estamos exactamente en el centro de la ciudad. Sí. La comida es buena y súper barata. Estamos en el mercado ahora mismo del centro de Ollán y vamos a comer dos cosas. Vamos a comer white roses, rosas blancas, y vamos a comer cao-lao, que es un plato típico, único de aquí de Ollán. Y porque es tan único y pueden probarlo en cualquier sitio, pero no va a ser exactamente igual, porque los noodles son muy especiales y se hacen con agua del pozo del centro de la ciudad vieja de Ollán. Así que tienen un sabor que solo aquí lo van a conseguir probar. Como veis, esto es que tiene una pinta que es increíble. Aquí tenéis el cerdo. Es como cerdo también a la parrilla. A la parrilla, sí. Aquí tenéis cortezas crujientes de grasa de cerdo. Están buenísimas. Y los fideos, que son únicos de aquí, como veis, tienen un color así un poquito más tirando a marrón, color mostaza. Y son bastante más gruesos. Más gorditos, más sabrosos, la verdad. Tienen un sabor más particular que los de arroz. Otra cosa que solo pueden comer aquí en Ollán son las rosas blancas. En teoría dicen que solo hay un par de sitios donde oficialmente las puedes probar, pero tenemos a decir que estas también son muy buenas y no es uno de los sitios súper oficiales. Básicamente es esta masa fina, dentro tienen cerdo o gambas y básicamente vienen con la cebollita crujiente, están buenísimas. Con vuestro permiso es hora de empezar a comer. Adentro. El problema de estas comidas de solo un bocado es que se terminan demasiado rápido. Y ahora a lo que hemos venido. Al cao-lao. Un poquito de cerdo. Sin presión, cao-lao, sin presión. Se deshace. Se deshace. La corteza Hasta se oye. crujiente. Y un poquito de noodles, claro. Igual de bueno que hace 3 años. Y mejor. Es un plato perfecto. En algún momento teníamos que hablar de este asunto. La controversia. A ver, hay un plato que todo el mundo dice, el mío es mejor, yo soy la reina de, yo soy el rey de... Estamos hablando del banh mi. El banh mi, exacto. Aquí en Ollán, el pan del banh mi se dice que es el mejor de todo Vietnam. Eso, y el chef Anthony Bourdain ha estado aquí y ha probado en uno de los episodios de No Reservations, su serie que daba en la televisión, Sí. ha dicho que este era el mejor banh mi De que todo había Vietnam. comido. Así que hasta el día de hoy hay colas en esa misma tienda para comerlo. Así que vamos a probarlo y ver cuál nos gusta más. Si este o el de Saigon. Round 1. Fight!
estamos aquí sentados esperando por nuestros banh mis. Este sitio en particular tiene un poquito de todo, pero hay una clásica. Así que hemos pedido la clásica para evaluar las clásicas de los sitios y una con ternera y queso. Aparte del pan, que tiene claramente influencia francesa, son pequeñas baguettes crujientes, hay también algunos ingredientes que son bastante frecuentes en la mayoría de los banh mis clásicos, siendo que el paté es uno de ellos, carne, normalmente las proteínas son cerdo principalmente, pero también pueden encontrar de ternera, y después algunos vegetales que son bastante comunes. El pepino, el cilantro y algunos extras como el lemongrass, que honestamente no sé decir en español. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un sándwich bastante grandecito, muy lleno de cerdo, de todo tipo de ingredientes, y que es un sitio que se ha quedado muy conocido, que tiene colas todos los días, que está a reventar, no han subido los precios, sigue teniendo el mismo precio que pagas por un banh mi en cualquier otro sitio random, que son unos 30.000 dong, así que es súper barato, es €1 y muy poquito. Turno de irnos a Ho Chi Minh a por su rival. ¿Quién será el campeón? Y ya estamos aquí, ya estamos en Saigón. Ya tenemos nuestro banh mi de Ui Hoa. Os dejaremos el sitio abajo porque probablemente estoy destruyendo su nombre. Y bueno, estamos aquí, pero no estamos realmente en el sitio, restaurante. En el restaurante, sí. Básicamente porque es un punto de venta para la calle. Para llevar. O sea, solo para llevar. Pero este sitio es casi un sitio de culto entre los locales. Se mantiene con mucho vietnamita, la verdad, mientras que en el de Hoi An no había tanta gente de Vietnam yendo a comer, éramos prácticamente todos turistas dentro, así que vamos a ver. Vamos a deciros que el precio de este banh mi es bastante superior al de Hoi An, ¿verdad? El doble de caro, más concretamente. Viene con una bebida incluida, caliente, pero viene con un guante. Pero considerando que ni estás comiendo en el sitio, es una diferencia considerable. Así que vamos a ver si el precio compensa el hecho de que estamos en la terraza de otro restaurante montando con guantes de plástico un sándwich. No sabemos si es porque no vamos al gimnasio hace algún tiempo, pero el primer comentario de Eneas ha sido: Esto pesa una barbaridad, o sea, pesa como un chiquillo este bocadillo. En serio, pesa un montón. Está muy lleno ya de todo. No sé ni siquiera si voy a conseguir meter nada más aquí dentro. Aparte de los ingredientes que ahora mismo Eneas está poniendo, conseguimos visualizar al menos, yo diría, un par o 3 tipos de carne, lo que parece ser queso, un paté seguro y el pan. Considerando que ha sido él a montar los sándwiches, creo que es más que justo que sea él a dar el primer bocado. Así que vamos a por ello. A ver si no me desencajo la mandíbula. Que se notan las venas. El paté es increíble. El paté de este es mi favorito de todos los que hemos probado, sin duda. El pan, muy bueno. ¿Echas de menos ya el pan de Hoi An? El pan es verdad que está bueno, sigue siendo crujiente, pero el de Hoi An gana. Sin duda el de Hoi An gana. Aquí se puede ver bien, hay por lo menos 1, 2, 3, 4 tipos de carnes. Más el paté, más los vegetales. Está mucho más lleno que el de Hoi An, por eso pesa tanto. Es que pesa realmente mucho, es enorme, pesa y la verdad es que es una comida y una cena dentro de una baguette. Ya hemos terminado de comerlo. Mentira, no hemos conseguido. Ha sobrado un poquito para la cena. Así que se justifica bastante el dinero, se justifica que cueste el doble que en el banh mi de Hoi An, porque al final, como os he dicho, en el otro me estaba comiendo 2 o 3 a veces, así que ahí va la matemática. Y aún viene con una bebida, así que opiniones después de haberlo comido.
Como hemos dicho, el pan para nosotros estaba mejor el de Ollán, el paté estaba mejor, el de este a ti también te ha gustado más, Sí. creo. Sobre los ingredientes, ¿te ha gustado también más el de este, el de Ollán? Los ingredientes, lo sentía. En Ollán me ha sabido a poco, había tan poquito Creo dentro. que ya, o sea, La tiene estrella era el pan. menos punto. cantidad y al tener la pimienta negra, el paté Sabía mucho a la pimienta negra. tapaba que a mí el me sabor gusta, ya, pero tapa el sabor de lo demás. Una vez más, estamos comparando aquí los pan mis típicos de cada sitio, porque no podemos comparar este con otro de solo pollo, de solo ternera. claro, y de 2 sitios específicos. No estamos con esto, ni con este plato, ni con ningún plato de los que hemos hablado en este vídeo. No somos experts, no somos claramente vietnamitas, así que son opiniones completamente subjetivas a nuestro gusto y nada más que esto. Sí. Son algunos de los platos que sugerimos y creemos Porque nos han gustado mientras Exacto. viajábamos y y ya creemos está. que de verdad la gente tiene que venir aquí y probar algo más para allá del pamín Sí. y del pho, que es la garantía que tú vienes y comes sí o sí. Hay tanta cosa magnífica para comer en Sí. este país que realmente Solo estamos enseñando una pequeña parte, ¿no? Porque si tuviéramos que enseñar todos los platos que hay aquí, esto sería un vídeo de 1 hora por lo menos. Hay un montón de cosas y la mayoría de ellas, por no decir todas, están riquísimas. Sí. Y ahora sí que sí. Para nosotros el ganador sería... Saigon sería nuestro favorito en general. Así que una vez más, esta ha sido nuestra opinión. Venid vosotros mismos, probadlo, probad esos 2, probad 20 más, quizá descubrís uno incluso mejor. Y si descubrís uno que es buenísimo, dejadlo en los comentarios para que el resto de la gente también pueda ir, Y para que nosotros podamos ir. volver y comer ahí. Si este vídeo te ha dejado muerto de hambre, suscríbete, dale like, compártelo con todo el mundo. Y nos vemos en el próximo vídeo.